Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la segunda sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión tenemos a un académico, a un líder de opinión en temas de diabetes mellitus, obesidad, microbiota intestinal, que es el doctor César Ochoa Martínez. En esta ocasión, su plática versará sobre la importancia del uso adecuado de fármacos antiobesidad en algoritmos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2. Cedo la palabra a nuestro secretario de Actividad Científica, doctor Raúl Carriz Per, para que continúe con la presentación. Bienvenidos y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Es un honor estar en esta siguiente sesión, en nuestra segunda sesión académica del año. Así que les agradezco el tiempo que se están tomando para poder estar intercambiando conceptos muy importantes en relación a un tema de mucho interés en nuestra especialidad, que es lo relacionado a diabetes mellitus y sobre todo en la toma de decisiones, en la terapéutica y en algoritmos que se deben de seguir en el análisis de estos pacientes. Por este motivo, a nombre de toda la mesa directiva del colegio, les doy la más cordial bienvenida. La diabetes mellitus es un problema grave a nivel global, bueno, y en nuestro país no es la excepción. México, desgraciadamente, se lleva uno de los primeros lugares en el número de pacientes con diabetes mellitus, y bueno, este número se ve incrementando día con día, por desgracia, y bueno, en relación a muchísimos factores, ¿no? Tanto factores propios del paciente, factores poligénicos, ambientales, metabólicos, pero en especial a factores sociales y de estilo de vida que desgraciadamente, a pesar de todas las campañas informativas que echa a andar tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales, el colegio y todas las asociaciones de endocrinología y diabetes, bueno, nuestra población, por aspectos propios, culturales e idiosincráticos, no ha entendido bien el papel que tiene, o la importancia, el papel que tiene el cambio en el estilo de vida, en las dietas saludables, para prevenir esta grave enfermedad que aqueja, como bien saben todas y todos ustedes, a millones de seres humanos alrededor de este planeta. Y bueno, para esta charla que es muy importante, con la que también abrimos el año académico, está con nosotros un gran conocido del colegio, un gran amigo de todos y todos nosotros, que es el doctor César Ochoa Martínez. El doctor César Ochoa Martínez, bueno, su currículum es extremadamente extenso, pero voy a hacer algunas puntuaciones, algunos aspectos importantes y relevantes del mismo. Él es internista, es endocrinólogo, tiene también la especialidad en medicina cardiovascular y el postdoctorado en diabetes mellitus. El doctor Ochoa, entre otras agrupaciones, pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y también es profesor de investigación clínica, medicina interna y endocrinología de la Western University of Health Science. Así que bueno, tenemos otro invitado de lujo que seguramente con toda su experiencia y conocimientos aclarará muchas de las dudas que tenemos en relación a los tópicos que va a tratar en su plática. Pero antes también de iniciar la misma, quiero recordarles a todas y todos ustedes que la siguiente semana daremos inicio a las sesiones ordinarias de nuestra corporación con un invitado también espectacular, que es el doctor José Luis Pérez, que es el jefe de la clínica de hígado del Hospital General de México, y que nos hablará en esa sesión de un tema también que causa un problema de salud pública muy grave, que es lo relacionado a la hepatitis C. Entonces, esto es para la siguiente semana. Y también quiero recordarles a todas y a todos ustedes que los preprogramas, tanto de nuestro curso internacional como del Congreso Nacional, están ya en la página del colegio. Los invito a que visiten nuestra página, chequen el contenido de los mismos, tanto del curso como del Congreso, para que se vayan animando y vayan apartando en sus agendas la asistencia a estos importantes eventos del Colegio de Medicina Interna de México. Recuerden, el
curso internacional se llevará a cabo en Boca del Río, allá en Veracruz, y nuestro Congreso Nacional va a ser en Mérida, Yucatán, dos ciudades, tanto el puerto, Boca del Río y también Mérida, ciudades espectaculares. Así, sin más preámbulo, los dejo con el doctor César Ochoa, agradeciéndolo, reiterando el agradecimiento a nombre de toda la mesa directiva, de nuestro presidente, el doctor Rubén Gómez, por su presencia y por el tiempo que nos van a dedicar. Y no lo olviden, al final de la charla tenemos la sesión de preguntas y comentarios. La sesión del día de hoy va a versar sobre la importancia del uso adecuado de fármacos antiobesidad en algoritmos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2. Así que muchas gracias, doctor Ochoa. Bienvenidos ustedes, e iniciamos la sesión académica. Hola, ¿qué tal? Es para mí un honor y un placer tener la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Soy el académico doctor César Ochoa Martínez. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia del uso adecuado de fármacos antiobesidad en algoritmos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, yo soy especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular con un postdoctorado en investigación en diabetes y obesidad. Soy académico correspondiente de la Academia Mexicana de Cirugía, profesor de investigación clínica y profesor asociado de medicina interna y endocrinología, y actualmente trabajo en Western University of Health Science, California, en Pomona. Soy el coordinador principal de investigación clínica del Centro Clínico de Investigación afiliado a Western U Health Medical Center de Western University of Health Science y autor y uno de los editores principales del libro Manual Práctico del Manejo de la Diabetes mellitus y sus comorbilidades, Manejo Integral del Pie Diabético y Microbiota Intestinal y su implicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, a la doctora Rosalía García Peña y su magnífico equipo de trabajo por la oportunidad de estar con ustedes en esta sesión académica del 2022. También quiero aprovechar para en un momento dado reconocer a dos grandes amigos, al doctor Jesús Santaolalla Tapia y al doctor José Santos Ángeles Chimal, colaboradores de los libros que he mencionado. Tristemente, el doctor Jesús Santaolalla Tapia falleció por COVID en el 2021 y el doctor José Santos Ángeles Chimal murió de un infarto masivo. Es para mí un honor poder tener la oportunidad de dedicar esta charla a ellos en reconocimiento a su labor como excelentes profesionales. ¿Por qué es tan difícil abordar la obesidad como un problema médico crónico? Si nosotros en un momento dado tratamos de entender esto, está en relación con lo que es la definición de la obesidad, que en un momento dado fue incorporada en el año 2017 por la Asociación de Medicina de la Obesidad, donde ellos indicaron que la obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, multifactorial, neuroconductual, en la que un aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y fuerzas físicas de masa grasa normal, lo que va a resultar en consecuencias metabólicas adversas, biomecánicas y psicosociales para la salud. Ahora bien, es interesante porque si ustedes ven en este reporte del año 2019 del Grupo del Banco Mundial, ellos indicaron que existían 2 billones de personas con obesidad del mundo y de esos 2 billones se han atribuido 4 millones de muertes anuales a este problema de la obesidad. La WHO, que es básicamente la Organización Mundial de la Salud, indica que existen 650 millones de personas con obesidad en el mundo. Ahora bien, el sobrepeso y la obesidad en México son considerados un problema de salud pública, donde se indica que México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar mundial en obesidad en adultos, después de Estados Unidos. Se dice que 7 de cada niños con sobrepeso se convierten en adultos con obesidad, lo que en un momento dado nos indica de la importancia de este problema. Y 7 a 8 de cada 10 mexicanos que en un momento dado tienen más o igual a 20 años, tienen sobrepeso o obesidad, según los resultados del SANU del año 2018. En marzo 9 del 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó algo muy importante para México, que la obesidad en México debe atenderse con un enfoque integral multidisciplinario. Por supuesto que para los que estamos escuchando esta charla no es nada nuevo. Nosotros sabemos que definitivamente este problema debe ser manejado por un grupo de profesionales de la salud que en un momento dado se dediquen a áreas específicas
de cómo manejar este problema de la obesidad. Ahora bien, esto tiene una implicación muy importante. Cuando hablamos del costo de la obesidad en México, en una publicación de Forbes México, en noviembre 4 de 2021, indicaron que en México, un país de más de 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso o obesidad, junto con más de 12 millones de niños y adolescentes. Además, el problema más importante es que se estima que este problema va a seguir en aumento y que para el año 2050, el 88% de la población mexicana tendrá algún grado de sobrepeso o obesidad, lo que habla realmente de la importancia de manejar este problema. Y por supuesto, nosotros lo hemos vivido a partir de la situación de la pandemia de COVID, donde hemos visto que los pacientes que tienen obesidad en un momento dado tuvieron importante relación de estar hospitalizados a raíz de este problema del sobrepeso, la obesidad y algunas otras comorbilidades importantes. Entonces, hablando de lo que es las complicaciones de la obesidad, ese es un aspecto muy interesante en relación con esta enfermedad y por supuesto con la obesidad y el sobrepeso, ya que hay grupos que se han atrevido a decir o indicado la relación de hasta 200 problemas médicos asociados a estas condiciones. Ya en informaciones más específicas, se ha reportado en el 2015, se indicó la presencia de más de 21 enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, como en este caso la diabetes mellitus tipo 2, la apnea del sueño, la enfermedad de la vesícula biliar, la osteoartritis, dislipidemias y algunos tipos de cáncer y por supuesto la enfermedad cardiovascular. Y aquí nosotros podemos observar en un momento dado algunas de esas comorbilidades asociadas con la obesidad. Por supuesto que de un momento a otro es importante para nosotros identificarlas porque estas pudieran tener en un momento dado a largo plazo consecuencias realmente fatales para los pacientes. Ahora, históricamente sabemos que la fisiopatología de la obesidad es que la obesidad protege a la obesidad. Ya lo hemos visto en un momento dado, se ha hablado de este aspecto tan interesante. Nosotros hemos hecho algo con el organismo que realmente hemos ido en contra de lo que es la naturaleza, porque prácticamente pueden ver ustedes que la fisiopatología de la obesidad es que la obesidad la proteja a la misma. Entonces, en un momento dado, ir en contra de esto es lo que ha dificultado el manejo, por supuesto, de la misma. Ahora, en el año 2000, por decir un momento dado en relación de lo que se conocía de la etiofisiopatología de la obesidad, prácticamente se hablaba de dos tipos de problemas relacionados con la obesidad. Los factores genéticos y, por supuesto, los factores ambientales. O sea que si en un momento dado, por razones genéticas, no tenías alguna predisposición a diabetes, los factores ambientales iban a implicar algo en este aspecto. Ahora, en el año 2014, ya se hablaron de algunos contribuyentes relacionados con la fisiopatología mucho más detallados, donde se indicó que podría existir una predisposición genética y estilo de vida no saludable, sedentarismo y comer en exceso. Disfunción del tejido adiposo ocasionando depósitos de grasa ectópica, como el hígado graso, el exceso de grasa visceral, adiposidad asociada con inflamación silenciosa. Se hablaba acerca de la disfunción en las vías neurohormonales, conexión entre el cerebro, páncreas, endocrino, tejido adiposo y el tracto gastrointestinal, y probable intervención de los contaminantes del medio ambiente, la polución, y la probable interferencia de la microbiota intestinal. O sea que del año 2000, que teníamos 2 factores contribuyentes, y en el año 2014 hablábamos de 6 causas que pudieran estar relacionadas con la obesidad. Pero, ¿qué sucede? A partir de una revisión o una recopilación detallada, nuestro grupo ha identificado en septiembre de 2021 21 causas potenciales independientes relacionadas con la obesidad. Y me atrevo en un momento dado a presentárselas a ustedes, donde hablamos de aspectos como genéticos, fisiológicos, neurohormonales, por supuesto, la transición nutricional a partir del año 2016, los ambientales como la polución, los psicológicos, los inmunológicos, la alteración del reloj del ciclo circadiano, los anatómicos, por supuesto, alteración de la microbiota intestinal, el adipocito disfuncional, los epigenéticos, el estrés crónico, la función simpatética en la obesidad, el efecto hedónico en la obesidad, la deficiencia de oxígeno o en su momento el incremento atmosférico del monóxido de carbono, la famosa triada neurometabólica. En este caso, las pandemias, la cuarentena y el confinamiento han formado a ser parte de lo que es la etiología de esta enfermedad. El hipotiroidismo, ese famoso lino, esa famosa relación que se ha hablado al respecto, ese famoso adenovirus 36, la programación metabólica fetal y, por supuesto, los fármacos antipsicóticos y antidepresivos. O sea que realmente cuando ustedes pueden ver
Todos estos factores o aspectos relacionados con la etiofisiopatía de la obesidad nos hablan acerca de la importancia o la implicación o por qué en un momento dado no es tan fácil corregir este problema. Pero ¿cómo se debe enfocar el tratamiento para la obesidad? Primero, se han identificado 5 pilares del tratamiento de la obesidad: la nutrición saludable, la terapia física y la terapia de la conducta, que prácticamente es lo que nosotros referimos con modificaciones del estilo de vida. Por supuesto, los otros pilares es el manejo farmacológico y en su caso la cirugía bariátrica, y algo que es muy importante en un momento de indicar es que pacientes con cirugía bariátrica pueden requerir en algún momento el uso de medicamentos antiobesidad. Ahora, si hablamos de componentes de un programa de manejo eficaz o efectivo para la obesidad, es prácticamente la presentación de este triángulo que ustedes observan, donde en un momento dado la dieta o plan nutricional es un aspecto muy importante. Por supuesto, la actividad física. En un momento dado, las modificaciones del comportamiento, los fármacos para la obesidad y definitivamente la cirugía. En este caso son de los componentes de un programa de manejo eficaz que deberán seguir ciertos pasos para que estos tengan realmente un efecto importante en los pacientes. Ahora, si enlistáramos las alternativas de tratamiento para obesidad conocidas utilizadas hasta este 2022, ¿cuáles serían? Primero, el apoyo nutricional, la terapia física, la terapia del comportamiento, la farmacoterapia, incluidos los suplementos o los coadyuvantes, como en este caso pudieran ser los prebióticos, los probióticos, etcétera. Los dispositivos electrónicos y no electrónicos, como la famosa cápsula oral, la Plenity Genesis 100. Y por supuesto, los balones, los balloons o los globos intragrásicos. Y otro aspecto importante, la cirugía bariátrica, que en algunos aspectos conmueve, o en otros aspectos también se refiere a la cirugía metabólica para casos específicos. Bien, ¿cuál es la eficacia de los tratamientos disponibles actuales para la obesidad? Porque realmente eso es de los aspectos más importantes en relación con esto. Primero, se dice que las modificaciones de estilo de vida pueden producir hasta de un 4 a un 8% de pérdida de peso. Las modificaciones del estilo de vida asociado con tratamiento farmacológico antiobesidad pudieran en un momento dado ayudarnos a perder de 8 hasta el 12% del peso total. La banda gástrica, que en la actualidad es de mínimo uso, prácticamente ya no se utiliza, se habla de un 14 o un 18%. Y por supuesto, la cirugía bariátrica, utilizando la técnica de manga gástrico o el bypass gástrico, hablan de pérdidas de peso totales de hasta 25 a un 33%. Aquí ustedes pueden ver en un momento dado la eficacia de los tratamientos disponibles actuales para obesidad, y por razones prácticas de lo que vamos a hablar el día de hoy, me refiero más que nada a lo que es la situación de la farmacoterapia en estos casos, donde se habla que la farmacoterapia, como lo hemos indicado, puede producir un 10 a 12% aproximadamente de eficacia de pérdida de peso, y esto cuando se asocia con modificaciones, cuando se asocia los medicamentos antiobesidad con las modificaciones del estilo de vida. Y ustedes pueden observar en esta diapositiva, de acuerdo a lo que en un momento dado se han utilizado por los pacientes, las diferentes pérdidas que esto va a estar relacionado o va a producir en el caso de los pacientes. Ahora, hablando de este modelo médico para el tratamiento de la obesidad, incluyendo la cirugía bariátrica en estos casos, primero, si ustedes observan, las modificaciones del estilo de vida ofrecen hasta un 4 a 8%. La farmacoterapia que está indicada en los pacientes de más de 25, que tienen un índice de masa corporal de igual o más de 27, o con congruidades, o en su caso, igual o más de 30, va a producir una pérdida del 8 al 12%, y por supuesto, en el caso de los pacientes que utilicen cirugía para obesidad o cirugía bariátrica, del 14 al 36%. Ustedes pueden ver que de un momento dado, dependiendo los diferentes, dentro de este modelo médico, los diferentes tratamientos que se utilicen van a estar relacionados con la importancia de la pérdida de peso. Pero van a ver al final de la plática resultados muy, muy interesantes con algunos medicamentos nuevos que han sido aprobados, sobre todo en Estados Unidos, para el tratamiento de la obesidad. Ahora, algo que es muy importante es que existe una respuesta variable a los medicamentos contra la obesidad que complica el manejo de la misma. Si ustedes observan en esta diapositiva prácticamente, cuando los pacientes tienen una pérdida total del peso corporal de un 5%, ¿qué es lo que sucede? El paciente pierde peso, pero al final de tiempo este peso se va a empezar a incrementar. Y si nosotros queremos lograr una pérdida del 10 al 20%, que es una pérdida total del peso corporal de los pacientes, lo que en un momento dado tenemos que hacer es agregar un segundo medicamento antiobesidad, lo que en un momento dado nos permitirá lograr, en un momento dado,
nos permitirá lograr una pérdida de peso mucho más importante en el caso de los pacientes. Por eso, esta respuesta variable a los medicamentos es muy importante identificarla y es importante para nosotros hacer un seguimiento adecuado de los pacientes para ver cómo están respondiendo. En un momento dado, a ustedes les ha tocado ver pacientes que tienen una respuesta más favorable y después ya no empiezan a perder peso. ¿Qué es lo que sucede? Más adelante van a ver la importancia en un momento de utilizar algunas otras alternativas de tratamiento para lograr, sobre todo, respuestas mucho más satisfactorias con estos pacientes. Ahora, los fármacos antiobesidad y cuáles son los beneficios del apoyo farmacológico. Nosotros hemos visto que teniendo en cuenta las limitaciones del tratamiento convencional y de la cirugía bariátrica, la farmacoterapia tiene un papel muy importante como tratamiento de la obesidad cuando se selecciona, por supuesto, adecuadamente el paciente. Esto es vital. Si en un momento dado nosotros no empatamos al paciente con el tratamiento farmacológico, podemos tener realmente una respuesta no favorable. Por eso hay que tener conocimiento de las diferentes alternativas de tratamientos, opciones que vamos a utilizar para los pacientes. ¿Por qué necesitamos medicamentos para perder peso? Primero, para controlar algunos de los aspectos fisiopatológicos del problema, para ayudar a los pacientes a tener una mejor consistencia con sus planes de alimentación saludables, para ayudar a los pacientes a lograr una pérdida de peso adecuada, por supuesto, para producir más pérdida de peso que ayudará a que los beneficios de la salud sean mejores y para ayudar a los pacientes a mantener la pérdida de peso. Independientemente de eso, hemos visto que existen beneficios identificados para la salud por la pérdida de peso, especialmente cuando esa pérdida de peso es del 5 al 10%. Y esto también va en relación con la aprobación de los medicamentos. Si un medicamento va a ser aprobado, debe realmente demostrar pérdidas de más del 5%. Ahora, en el caso de la diabetes, se dice que cuando existe esta pérdida de peso, va a mejorar el control de la glucosa y podría apoyar incluso la remisión de la diabetes en algunos casos. En el caso de los lípidos, mejora el perfil de los lípidos, especialmente la reducción de triglicéridos. En el caso de la hipertensión, se indica que mejora, por supuesto, el control de la presión arterial. Si el paciente tiene osteoartritis, reduce el dolor de las rodillas. Si el paciente tiene apnea del sueño, reduce la severidad de la apnea del sueño y ayuda a su resolución. En el caso que exista la presencia de incontinencia urinaria, se ha indicado que mejora el control de la vejiga urinaria. Si existe riesgo de cáncer, reduce el riesgo de cáncer, especialmente los que están relacionados con la obesidad. Y en un momento dado, si hay la presencia de hígado graso no alcohólico, se dice que previene la necesidad de trasplante de hígado y disminuye la enfermedad. Pero no solamente eso, esta pérdida del 5 al 10% también se ha indicado que está relacionada o reduce los factores de riesgo cardiovascular. Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes, que es parte de nuestra formación como médicos y profesionales de la salud, es que ayuda a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, cuando hablamos del tratamiento farmacológico de la obesidad, esto es muy importante. Recuerden que las enfermedades crónicas complejas requieren múltiples opciones de tratamiento. Se ha dicho que un solo tratamiento no trabaja para todas las enfermedades crónicas. Existen múltiples fármacos para tratar la mayoría de las enfermedades crónicas, donde se habla de más de 100 medicamentos para hipertensión, más de 40 medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2. Solo existen 6 fármacos para el manejo de la obesidad en Estados Unidos y solo 3 fármacos en Europa. Y lo importante y lo más interesante de eso es que México cuenta con 11 fármacos más combinaciones para tratar el tratamiento de la obesidad. En México es donde se tiene el arsenal más completo para manejar en este momento la obesidad, a excepción de algunos medicamentos que han sido aprobados recientemente que no están disponibles en México. Ahora, ¿cuáles son los fármacos disponibles para el manejo de la obesidad? Por supuesto, en base a esto tenemos la clasificación de los medicamentos que favorecen la pérdida de peso. Hablamos de centrales y periféricos. Dentro de los centrales podemos identificar la fenpramona, el clobensorés, el fenproporés, la fentermina, el mansidor, la liraglutida y la naltrexona bupropión, que recientemente el año pasado fue incluida dentro del grupo de medicamentos en México. Y por supuesto, dentro de los termogénicos tenemos a la D-neurosedeferdina y a la famosa triotonina T3. De los inhibidores de la digestión Norlista y los sacionógenos hablamos de gluconato de conya y la bromectina. Hablamos entonces de algo muy interesante, porque recuerden que los medicamentos centrales también son conocidos como inhibidores del apetito, los famosos anorexigénicos, o también en un momento dado son conocidos como anorexizantes, ¿ok? El detalle más importante es que si ustedes observan esta diapositiva de un evento donde tuve la oportunidad de participar en Málaga, en España, pueden ver ustedes
pueden ver ustedes que uno de los aspectos más importantes, cuando hablamos de la farmacoterapia de la obesidad en la mayoría de los países en Latinoamérica, pueden ver que los medicamentos que en un momento dado son utilizados más comúnmente son los medicamentos que en esos casos están aprobados en México, lo que habla realmente de que son medicamentos que se tiene la experiencia no solamente en México, sino en otros países abajo de lo que es México e incluso en Estados Unidos. Ahora, si ustedes observan los sitios de acción en el hipotálamo de los fármacos, recuerden que tenemos en estos casos en el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, el hipotálamo ventromedial, que es el centro de la saciedad. Y pueden ver ustedes que los medicamentos como la fepramona, la fentermina, el mancidol, la glutida, tienen específicos efectos sobre lo que es ciertas áreas, lo que en un momento dado nos ayuda a conocer cómo estos medicamentos trabajan. Pueden ver que en estos casos, por ejemplo, mancidol es un medicamento que tiene un efecto tanto en el centro del hambre como en el centro de la saciedad. Y por supuesto, liraglutida por consiguiente. Son aspectos vitales porque cuando en un momento dado nosotros indicamos algunos de estos medicamentos, sobre todo de tipo central, debemos de ver cuál de ellos estaría siendo mucho más indicado, en este caso, a nuestros pacientes. Ahora, esto habla realmente de aspectos muy importantes, porque lo que compete a la plática del día de hoy es acerca de cómo en un momento dado estos medicamentos pueden ser utilizados. Para esto es importante hablar de lo que son los algoritmos para el manejo de la obesidad y lo que históricamente en un momento dado se ha hablado al respecto. Primero, uno de los primeros algoritmos que en un momento dado se publicó fue esta recomendación de desarrollo del tratamiento del sobrepeso y la obesidad en personas adultas en el año 2004, que fue en un momento dado por el Instituto Nacional de Salud, que era básicamente, que en un momento dado fue modificado del original del Instituto Nacional de Salud del año 2000. ¿Cuál era la situación interesante con este algoritmo? Primero, se apoyaba en múltiples tablas de referencia. Si ustedes pueden observar, cada vez que en un momento dado ustedes leen una parte específica, se refiere a tablas. En un momento dado no solamente era seguir el algoritmo, sino que teníamos que tener una serie de tablas disponibles que nos podrían dar mucho más información al respecto. El otro detalle es que requiere que el paciente esté de acuerdo en bajar de peso. Un concepto muy interesante que en la actualidad también ha tomado énfasis, que debemos de pedirle al paciente si realmente queremos hablar de obesidad. Es algo que en un momento dado debe ser algo muy importante en cuanto manejamos la práctica. Por supuesto, no hay ningún problema en decirle al paciente que en un momento dado hablemos de esto, pero realmente nuestra obligación como profesionales de la salud es plantearle esto al paciente desde el punto de vista médico y cuáles son los problemas que pueden causar si en un momento dado no controla su sobrepeso o su obesidad. También se hablaba en ese momento de tratamiento farmacológico como Listao, sibutramina, para ser exitoso, que deberían de perder más del 10% del peso corporal. Esto realmente era importante, pero ustedes saben que medicamentos como la sibutramina ya realmente no están disponibles en el mercado. Y el tratamiento quirúrgico, solo que el paciente no respondiera a las modificaciones del estilo de vida o en su caso a los fármacos. O sea, realmente era un algoritmo que tenía sus puntos buenos y sus puntos en un momento dado complicados de seguir, pero al final de cuentas era una guía que nos pudo haber servido si lo hubiéramos aplicado adecuadamente. Ahora, otro aspecto también vital es que cuando a través del tiempo en el año 2015 ya ciertos grupos como el grupo de los clínicos endocrinólogos en Estados Unidos, básicamente algo muy importante en relación con las complicaciones de un modelo para tratar lo que era el sobrepeso y la obesidad en los pacientes. Por supuesto, había que hacer una evaluación de en un momento dado en dónde estaba el paciente, pero lo más importante que en un momento dado podemos rescatar de este tipo de algoritmos era esto, que no estaban contemplados en el año 2015, tanto los inhibidores de SGLT2, pero sí incluían ya un agonista del receptor de GLP-1, que era la glutida que había sido aprobada en el año 2014. Ya en su momento se recomendaba la banda gástrica, método con importantes complicaciones reportadas, que en un momento dado en la actualidad ya está en desuso. Ahora bien, se recomendaba utilizar la orcaserina, que más tarde fue retirada del mercado en el año 2020. Y por supuesto, en el 2015 también se recomendaba utilizar fentermina, orlistat, fentermina más topanimato, naltrexona más bupropión y la glutida con modificaciones del estilo de vida. Era básicamente las situaciones más rescatables, independientemente de los índices de masa corporal que se utilizaban. Posteriormente, en el año 2019, en esta guía de tratamiento de diabetes con comorbilidades asociadas con sobrepeso y obesidad, algo que sí era importante era que ya se hablaba de diabetes y qué, y comorbilidades, que en un momento dado era importante para nosotros saber que teníamos que tratar estas dos enfermedades de una forma u otra. ¿Qué es lo que sucedió?
En este año 2019 se incluye un agonista receptor de GLP-1 y la glutida, también la orcaserina que se va a retirar en el 2020 y continúan recomendando la banda gástrica. En el 2019 se recomendaba utilizar fentermina, orlistat, fentermina más topiramato, naltrexona más propión y la glutida. Ya específicamente hablaban de 3 miligramos con modificaciones del estilo de vida. ¿Okay? Ahora bien, en el año 2014, la revista del Hospital Juárez publicó este manejo farmacológico de la obesidad, que en lo personal pienso que es algo muy interesante y algo que también es importante que en un momento dado incluye los diferentes productos que están disponibles, que en ese momento estaban disponibles en México. Yo me permití hacer una revisión y lo que hice, incluir la naltrexona y el bupropión, que recientemente en octubre del 2021 fue introducida o fue realmente presentada en México. Ahora, si ustedes observan, ¿qué era lo interesante de este algoritmo? Primero, que en un momento dado hablaban que pacientes que tuvieran índice de masa corporal de más o igual a 27, que podían tener comorbilidades. Si en un momento dado en un momento dado no tenían comorbilidades, se podría utilizar medicamentos como que avepramona, clobenzoret, fenpropez, fentermina, denosefedrina, mansidor, orlistat, y yo considero que también se puede utilizar naltrexona y bupropión. En el caso que el paciente en un momento dado tuviera este índice de masa corporal y tuviera comorbilidades, como en este caso diabetes, o que tuviera hipertensión, o en su momento dado tuviera dislipidemias, por un momento dado, ¿qué es lo que sería? Se podría utilizar medicamentos como anfeprona, clobenzoret y orlistat, que básicamente pueden trabajar en esas áreas. Pero si en un momento dado hubiera algunas otras alternativas como dislipidemias o como no dislipidemias, ¿qué es lo que sucedía? Prácticamente ustedes pueden ver que independientemente de las características del paciente, nos ofrecían áreas para poder manejar a los pacientes adecuadamente de acuerdo a los problemas que tenían y por supuesto utilizar un índice de masa corporal realmente, en este caso que no hablaba de una obesidad extrema, sino hablaba realmente de una situación de obesidad que pudiera ser manejada y controlada adecuadamente en los pacientes. Ahora, esto es algo muy importante. Este algoritmo de farmacoterapia para obesidad fue recientemente, en un momento dado, presentado en diciembre 4 de 2021 durante un evento en Los Ángeles, California. Y de aquí lo rescatable es lo siguiente, que realmente nos dice a nosotros cómo realmente debemos utilizar los medicamentos con los pacientes, algo que en un momento dado a veces se nos complica. No especifica los medicamentos, solamente menciona en general, pero sí nos dice en un momento dado cuáles son las alternativas de acuerdo a la respuesta del paciente. Primero, se dice que hay que iniciar medicamentos antiobesidad y evaluar resultados a los 3 meses. Vital, ¿ok? Ahora bien, en base a cuánto pierde de peso el paciente y los efectos adversos, se continúa, suspende o agregamos otro medicamento de obesidad. Muy importante. ¿Qué es lo que sucede? En el caso que el paciente en un momento dado tenga una pérdida de peso menor del 5%, hay que parar ese medicamento antiobesidad e iniciar un medicamento diferente. Es algo que en un momento hay que ponerlos. ¿Qué es lo que sucede? Se dice que habitualmente a los 3 meses, si en un momento dado no hay respuesta favorable a este medicamento, no va a trabajar. Puede pasar lo contrario, pero prácticamente la experiencia es lo que dice. Ahora bien, si después de 3 meses se logra una pérdida de peso de 5 al 10%, ¿qué es lo que sucede? Hay que continuar con el medicamento antiobesidad e incrementar dosis si reacciones secundarias lo permiten. En el caso que no existan cambios, hay que continuar después de 3 meses, continuar con el actual medicamento de obesidad y probablemente agregar otro medicamento de obesidad que nos podría en un momento dado ayudar a tener una respuesta mucho más favorable o lograr una pérdida de peso más importante. En el caso que el paciente perdiera después de 3 meses más del 10%, hay que continuar el medicamento actual de obesidad indefinidamente. Y si en un momento dado no hay cambios y no hay más pérdida de peso, valorar otras alternativas. Pero prácticamente este algoritmo es de los más claros al respecto en relación. Por supuesto, aquí en un momento dado pues no indican el índice de masa corporal, pero nosotros sabemos que realmente la farmacoterapia es indicada después de que, si el paciente tiene en un momento dado la forma como se indica la farmacoterapia, nosotros lo sabemos, es que el paciente tenga un índice de masa corporal de 27 y en un momento dado sabemos que eso es aplicable para todos estos diferentes grupos. Pero lo más rescatable de esto es, en base a la pérdida de peso, cuáles son las alternativas que nosotros tenemos, lo que demuestra que realmente nos ayuda a manejar más adecuadamente al paciente en lugar de estar viendo qué podemos hacer al respecto.
Uno de los problemas más importantes es que en un momento dado los pacientes no vengan cada 3 meses, pero también puede ser adaptable o puede ser modificable en base a nuestra práctica médica. Ahora, la importancia de la farmacoterapia en obesidad es que mejora los factores de riesgo y las comorbilidades, ¿ok? Y ustedes pueden ver en esta referencia y sobre todo enfatizando o puntualizando los medicamentos que ustedes tienen disponibles. Orlistat se ha visto que tiene un efecto en lo que es la circunferencia de la cintura, en este caso en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en el LDL, o sea, en el perfil lipídico, y por supuesto algo muy importante en la hemoglobina glucosilada y la diabetes como tal. Si observan ustedes la combinación de la testosterona y propión que recientemente está disponible en México, tiene efectos realmente muy comparables a lo que es con Orlistat, a excepción de que Orlistat tiene un efecto mucho más importante en diabetes en comparación con la testosterona, pero esto pudiera ser realmente no valorable 100% porque no hay estudios que comparen uno con otro. En el caso de la glutida, pueden ver ustedes que definitivamente es el medicamento que tiene una respuesta mucho más favorable tanto en el perfil lipídico, especialmente triglicéridos, y en lo que es la situación de la hemoglobina glucosilada. Y por supuesto pueden ver ustedes que esta combinación de fentermina con topiramato también tiene efectos positivos y semaglutida definitivamente también tiene una respuesta muy favorable. Ahora, el detalle de esto entonces es hablar de lo que es el algoritmo para el manejo de la obesidad y diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que sucede? Tradicionalmente, en el año 2018, se habló de un algoritmo para pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, donde se hablaba de modificaciones del estilo de vida y considerar fármacos para diabetes y considerar fármacos para obesidad. Por supuesto, en este caso, se debe de hacer se debe hacer un diagnóstico, en un momento dado ver la severidad del problema, donde hablamos de obesidad clase 1, obesidad clase 2, obesidad clase 3 y por supuesto una obesidad clase, la obesidad clase 1, la obesidad clase 1, en este caso con un adecuado control glicémico, la obesidad clase 1, con un inadecuado control glicémico, la clase 2, la obesidad con comorbilidades importantes y por supuesto un control glicémico pobre, y la clase 3 con obesidad. Y de acuerdo a esto es cómo se hacen las diferentes indicaciones, ya sea de modificaciones de estilo de vida y tratamiento, considerar en un momento dado cirugía bariátrica, recomendar los tipos de cirugía bariátrica, en estos casos, como pueden ver ustedes, la manga gástrica o el bypass gástrico. ¿Qué es lo que en un momento dado es importante de esto? Que en base al grado de obesidad, y en el caso de que el paciente tuviera obesidad, uno de los aspectos más importantes, dependiendo del grado de obesidad y el control glicémico, las modificaciones del estilo de vida y tratamiento farmacológico era algo que se iba a utilizar, pero lo más importante de eso es que podemos seleccionar la técnica quirúrgica que consideramos más apropiada en relación con las alteraciones o el grado de obesidad y el descontrol o control glucémico de los pacientes. ¿Qué sucedió? Aquí pueden observar ustedes los diferentes tipos de cirugía bariátrica, donde se habla de la manga gástrica, del bypass gástrico y por supuesto, se habla aquí de la banda gástrica, del bypass gástrico y por supuesto aquí de lo que es el sleeve gastrectomy en estos casos. ¿Okay? Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? ¿Es posible en un momento dado un cambio en el pensamiento? El uso de medicamentos antiobesidad en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Prácticamente lo que sucede, si nosotros vemos las normas de atención médica en diabetes del año 2020 de la Asociación Americana de Diabetes y el manejo de la obesidad para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que dice? Que debemos utilizar modificaciones del estilo de vida, pero también habla del uso de farmacoterapia y cirugía metabólica. Y si ustedes observan esto va a ir en relación con el índice de masa corporal de los pacientes como tal. Y por supuesto sabemos que el tratamiento farmacológico, como lo hemos indicado, empieza a partir de que el paciente tenga un índice de masa corporal de 27. Ahora, en un momento dado se ha hablado que en algunos otros grupos, como los asiáticos, probablemente el índice de masa corporal debe de ser considerado menor que el que habitualmente se maneja. El detalle es que las recomendaciones indican que hay que utilizar medicamentos, incluso cirugía bariátrica, para manejar obesidad en pacientes con diabetes tipo 2, pero no especifican qué medicamentos o cirugías serían los ideales. Afortunadamente, las situaciones o las experiencias nos han ayudado mucho al respecto. Si ustedes entonces recuerdan, este algoritmo que les mostré de pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 del año 2018, si lo modificáramos para el 2021, ¿qué es lo que sucedería? Que deben de existir las modificaciones del estilo de vida, pero considerar fármacos
antiobesidad para manejo de diabetes mellitus tipo 2. Y en ese caso, pudiéramos en un momento dado utilizar un algoritmo que les voy a presentar en unos momentos. ¿Ok? Dentro, por supuesto, las modificaciones de estilo de vida y tratamiento farmacológico deben de continuar, pero algo muy importante que en un momento dado se debe utilizar es que el bypass gástrico y la manga gástrica son los tipos de cirugía que en un momento dado están disponibles y son los que en un momento dado han ofrecido resultados más favorables, sobre todo para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Entonces, si nosotros observáramos este algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, ¿cómo en un momento dado nosotros lo pudiéramos presentar o cómo pudiéramos abordar? Primero, si el índice de masa corporal del paciente es de más o igual de 27 kilogramos por metro cuadrado y diabetes mellitus tipo 2, por supuesto, hay que hacer intervenciones intensivas en el estilo de vida, optimización de la nutrición. Y si en un momento dado no logramos algún beneficio en estos pacientes con esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el medicamento de primera línea? Metformina. El detalle es que pudiera haber pacientes que fueran intolerantes a la metformina y probablemente metformina no lograría el objetivo en el caso de estos pacientes. Con esto se abre en un momento dado uno de los parámetros que ha cambiado en relación al manejo de la diabetes, donde se habla de análogos del péptido similar al glucágono tipo 1, GLP-1RA, como la liraglutida y por supuesto la semaglutida, o los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, los famosos ISGLT2. En este caso se habla de la canagliflozina. El detalle es que en un momento dado a lo mejor el paciente no tuviera una respuesta favorable con estos. No lo sabemos. Y para eso, ¿qué es lo que sucede? Pudiéramos utilizar otros medicamentos como fentermina, orlistat, clofensorés, naltrexona, medopropión y por supuesto fentermina con topiramato. ¿Qué es lo que habla? Esto habla de que en un momento dado el aspecto de utilizar estos análogos, esos inhibidores, es que probablemente el paciente no tuviera accesibilidad. Entonces tuviéramos que buscar otras alternativas. Y hemos visto que algunos de estos medicamentos realmente tienen una función muy importante, no solamente en la situación de obesidad, sino que podrían mejorar algunos aspectos de la glucemia de los pacientes. Pero ahora bien, por supuesto, si la intolerancia a la metformina, como se los dije, y no hubiera la disponibilidad, estas serían nuestras alternativas. Pero en el caso que el paciente tuviera índice de masa corporal de más o igual de 30 y diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? La elección en estos casos es la cirugía bariátrico-metabólica y el bypass gástrico y la manga gástrica son la elección. Y por supuesto, para control y evitar reganancia de peso, podemos utilizar los análogos del péptido similar al glucágono o en su defecto los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa o definitivamente pudiéramos asociar fentermina, orlistat, clofensorés. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos alternativas importantes para poder manejar esto cuando el paciente tiene obesidad, en estos casos diabetes. Por eso la importancia en un momento dado de utilizar medicamentos, ¿ok? Medicamentos antiobesidad que también tienen un efecto muy importante en la situación de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, hemos visto que se necesita terapia continua a largo del plazo para el tratamiento de la obesidad. Y usted lo puede observar en esta diapositiva, donde sabemos que las modificaciones del estilo de vida pues tienen un efecto importante. Y por supuesto, los tratamientos farmacológicos, los medicamentos van a tener un efecto más importante. Pero si en un momento dado nosotros suspendemos el medicamento, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede tener una reganancia de peso. O en su momento, si continuamos con la droga, no puede haber en un momento dado una respuesta tan favorable como lo esperábamos. Esto es lo que se llama una adaptación metabólica y la progresión de la enfermedad. Lo que en un momento dado habla de la importancia de poder, ¿qué? Agregar segundos o terceros medicamentos para poder lograr mejores pérdidas de peso. Ahora, cuando hablamos de la nueva tendencia en lo que es la medicina actual, es la combinación de fármacos para la diabetes mellitus y la obesidad. Y observen esto. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, un solo medicamento a veces no logra los efectos. Pero cuando nosotros asociamos un segundo o un tercer medicamento, podemos lograr efectos muy importantes en lo que es la hemoglobina glucosilada. Y en el caso de la obesidad sucede lo mismo. Podemos tener efectos completamente planos, efectos un poco favorables. Pero si agregamos un segundo medicamento, cuando vemos que podemos lograr que el paciente empiece a tener una pérdida de peso, si agregamos un segundo medicamento, podemos tener una respuesta más favorable y, por supuesto, un tercer medicamento nos va a ayudar. El detalle es que si en un momento dado existen terapias o medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar tanto el problema de obesidad como diabetes tipo 2,
¿por qué no asociarlos y en un momento dado dar una terapia combinada a estos pacientes? Y algo que es importante para nosotros es saber realmente por qué en un momento dado muchos de estos medicamentos disponibles no se utilizan. Primero, fentermina es un medicamento que es probablemente el más prescrito en el mundo. En Estados Unidos el 80% de los médicos utilizan fentermina, pero a algunos médicos realmente no les gusta usarlos. Cuando hablamos de anfeprón, no es un medicamento tan comercializado. Clobenzol es un medicamento que pudiera ser indicado y realmente tiene un precio realmente razonable. Fempress no son tan populares utilizados. Masiodol, por consiguiente, existen grupos que lo utilizan, pero realmente no son muy populares. Pero cuando hablamos de liraglutida y naltrexona y bupropión, ¿qué es lo que sucede? Liraglutida tiene un costo elevado y es un medicamento inyectable. Puede costar hasta $833 mensuales, lo que equivale a casi 15,000 pesos mexicanos. Y en el caso de la naltrexona y bupropión, también el costo es elevado, de aproximadamente 3,000 pesos mexicanos, que es aproximadamente $150 por tratamiento mensual. Pero ustedes han escuchado de algún otro medicamento, semaglutida, y dijeran, bueno, pero con semaglutida se han visto resultados impresionantes. Lo único que les puedo decir que semaglutida, que el nombre comercial que se utiliza aquí en Estados Unidos, Wegovy, les puede costar hasta $1,385 por un tratamiento mensual. Lo que en un momento habla que si ustedes no pueden utilizar algunos de estos medicamentos por situaciones de precio, probablemente semaglutida va a tener realmente un problema importante cuando en un momento dado sea disponible en México o en otras partes del mundo. Ahora bien, no existen estudios que en un momento dado compita un medicamento contra otro, como fentermina contra clobenzoles o fentermina contra semaglutida, o hay estudios de semaglutida con liraglutida que próximamente va a haber resultados, pero realmente no hay estudios donde estos de una forma u otra compita con todos ellos. Pero yo me permití en un momento dado, en base a lo que se maneja de estos medicamentos, hacer una comparación de los fármacos antiobesidad, basado en la pérdida de peso y los efectos secundarios. Y ustedes pueden ver que el que menos efectos secundarios tiene, pues por supuesto, es el placebo. Orlistat es un medicamento que no tiene tantos efectos secundarios, pero desafortunadamente no se logran pérdidas tan importantes. Lorcasen es un medicamento que ya está fuera del mercado. Fentermina tiene efectos secundarios, se logran pérdidas de peso adecuadas. Pero si ustedes empiezan a moverse hacia este lado, prácticamente que lo que corresponde a la derecha de mi monitor, pueden ver ustedes que los probióticos, la semaglutida, la combinación de fentermina con topiramato y la glutida, a pesar de que en este caso algunos de esos tienen efectos secundarios, pero realmente son más efectivos ya que producen pérdidas de peso de más del 5%, en algunos casos se han reportado como semaglutida más del 10%, lo que habla que este grupo de medicamentos realmente y estos suplementos como probióticos pudieran en un momento dado ser medicamentos utilizables por la situación que se refiere en cuestión de la pérdida de peso y por supuesto los efectos secundarios. Pero en este estudio publicado o presentado recientemente en noviembre de 2021, donde se habla de descubrimientos de fármacos, antiobesidad, avances y cambios, y prácticamente se habla de un medicamento muy interesante que es la tirzepatida. ¿Qué es lo que sucede? Pueden observar ustedes que semaglutida es de los medicamentos, la dosis 2.4 miligramos que realmente demostró una pérdida de peso importante. Y por supuesto, tirzepatida también en una dosis de 10 a 15 miligramos, que son algo de efecto similar al glucagón tipo 1, también demostró una pérdida importante de peso. Pero definitivamente la cirugía bariátrica son las que reportaron pérdidas promedio de más del 10% del peso corporal. En el caso de tirzepatida, se dice que han reportado hasta pérdidas promedio de 10% del peso corporal, lo mismo que semaglutida. Y en el caso de la cirugía bariátrica se habla desde el 28%. Y algo muy interesante que les quiero comentar es que en estos días se presentaron algunos de los resultados del estudio SELECT-5, que prácticamente es un estudio donde habla de semaglutida en los efectos en situaciones o problemas cardiovasculares en personas que tienen obesidad o sobrepeso. Y observen esto, semaglutida utilizando la 2.4 miligramos durante 64 semanas, 61 de los pacientes que estuvieron en el estudio tuvieron más del 10% de pérdida de peso. El 52% de los pacientes, más del 15%, y se habla que el 36% de los pacientes perdieron más del 20%, y estamos hablando de 64 semanas de tratamiento. O sea, prácticamente
lo que semaglutida ha demostrado es algo que pudiera ser incluso comparable con algunos resultados de la cirugía bariátrica. Entonces, para concluir, ¿qué es lo más importante que en un momento dado nosotros podemos rescatar de esto? Primero, que cómo perder peso o mantener el peso perdido. Definitivamente mantener la actividad física constante, alimentación saludable, dietas bajas en contenido de hidratos y grasas, son medidas vitales para perder peso o mantener la pérdida de peso, pero también las porciones controladas, tratamientos de larga duración con medicamentos para obesidad, implementación de probióticos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Y definitivamente sabemos que la obesidad ha crecido dramáticamente en los últimos 30 años. Es considerada una pandemia y produce importantes complicaciones a la salud. El tratamiento médico de la obesidad utiliza 4 pilares: nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos de obesidad. Y sabemos que hay pacientes que van a requerir tratamiento quirúrgico, por supuesto, como la cirugía bariátrica. Sabemos entonces que la obesidad deberá ser vista y tratada como una condición a largo plazo crónico que requiere tratamiento a largo plazo. Y por supuesto, como lo indicado, algunos pacientes van a requerir el uso de cirugía bariátrica como alternativa en su manejo, y nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad tratable. El detalle es que dentro de los aspectos más importantes en la elección del tratamiento farmacológico antiobesidad es la selección adecuada del paciente con monitoreo e instituir las modificaciones del estilo de vida en el manejo, no solo del sobrepeso, obesidad, sino también como apoyo vital en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Y algunos mensajes para recordar en relación con esto. Recuerden que la obesidad ha crecido dramáticamente en los últimos 30 años. La obesidad produce importantes complicaciones a la salud porque afecta a cada órgano de los sistemas. Existen factores fisiológicos, genéticos y sociales que complican la pérdida de peso. El tratamiento médico de la obesidad utiliza 4 pilares: nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos antiobesidad. Y la obesidad deberá de ser vista y tratada como una condición a largo plazo crónica que requiere tratamiento a largo plazo. Y básicamente quiero concluir mi plática con lo siguiente. Nosotros hemos hablado acerca de este famoso apocalipsis de 4 enfermedades que hemos visto y nos han complicado la existencia, como la diabetes, la obesidad, las lipidemias y la hipertensión. Pero es tiempo de modificar esto, porque sabemos que ya no es un apocalipsis solamente de 4 enfermedades, sino es un nuevo apocalipsis en un momento dado con relación con las enfermedades crónicas no transmisibles, donde se incluye cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cuál es realmente lo importante de esto y por qué en un momento dado manejar adecuadamente todos y cada uno de estos procesos? Porque si ustedes recuerdan, todos estos fueron comunidades que fueron asociadas ¿con qué? Con COVID-19, lo que en un momento dado complicó la situación y aumentó la mortalidad en los países. En estos momentos se habla e incluso de que COVID-19 es la primera causa de muerte en algunos países del mundo. Y esto se incrementó o fue también en un momento dado mucho más complicado por la serie de enfermedades que nosotros no hemos manejado adecuadamente a través del tiempo y son parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Como siempre, es un placer, un honor estar con ustedes. Agradezco su tiempo y disponibilidad y será un honor para mí contestar cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de la plática. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches, estimado César, Raúl. Como siempre, tus pláticas de alto nivel académico y que siempre enriquecen todas las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Es interesante tu plática en el sentido de que más allá de la obesidad y de la diabetes como un problema de salud pública, es evidente que tenemos que ver el costo de las intervenciones en salud. En el área donde yo trabajo, es interesante el poder ver que cuando tenemos a los derechohabientes del instituto y los vamos estratificando por ingreso económico, los grupos de menor ingreso son aquellos que tienen mayores problemas de salud en cuanto a diabetes, obesidad, y que difícilmente a veces logramos el impacto del tratamiento, y que tiene que ver mucho con las cuestiones de, como tú hablas bien, del índice de desarrollo humano y del percentil que el paciente ingrese. Entonces tenemos que tomar decisiones en cuanto a los medicamentos y decir, bueno, a este paciente le voy a dar tal vez liaglutida, pero si no tiene el ingreso económico suficiente, evidentemente la intervención terapéutica va a ser ineficiente. Entonces, me gustaría conocer en este aspecto, mi querido César, más allá de la cuestión de indicaciones médicas, ver si tienes algún
componente, obviamente, en cuanto a costo eficacia, costo ahorrador de los medicamentos que tenemos como guías de tratamiento para la obesidad. Ok. Bueno, mira, definitivamente, como tú lo mencionas, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante que probablemente en los últimos años estamos viviendo en relación con estas enfermedades crónicas no degenerativas, como es el caso de la diabetes y la obesidad. Tenemos medicamentos que prácticamente nos ofrecen resultados realmente impresionantes y muy favorables, ¿ok? Donde vemos que, por ejemplo, ahora las nuevas tendencias es utilizar muchos de estos medicamentos en el caso de que nos van a ayudar incluso a prevenir enfermedades o complicaciones que sabemos que el paciente puede, en cierta forma, morir a largo plazo. Definitivamente esto es algo que muchas ocasiones se nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ¿qué es lo más importante? ¿El costo o el beneficio del medicamento? Pues realmente es una situación que en un momento dado yo considero que sí la debemos de valorar. Porque yo también me hago la pregunta, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Que el paciente mantenga el uso del medicamento o que use el medicamento y ya no lo deje de usar? Entonces, en esos aspectos, yo creo que una de las situaciones o de las alternativas que en el caso de presentar esta información es que probablemente sí, la elección sería empezar con ese tipo de medicamentos que probablemente son un poco más costosos. Pero no habría ningún inconveniente en que se empezaran a utilizar medicamentos en un momento dado que tengan un costo mucho más razonable y progresivamente probablemente incluir ese tipo de medicamentos que son de un costo un poquito más alto. Ahora bien, en la práctica diaria, realmente la pregunta que tú me haces es un poquito complicada, realmente ser muy puntual en responder esto. Porque como te digo, uno de los problemas más importantes, como lo mencioné en mi plática, es que no existen estudios donde en un momento dado, ahora sí que cara a cara se enfrenten estos medicamentos y digan, yo soy el mejor por 2 meses, yo soy el mejor por 3 meses o yo soy el mejor a largo plazo. Y realmente en muchos aspectos sabemos nosotros por qué razón, ¿no? Porque probablemente un medicamento, el que se enfrente a otro, pudiera en un momento dado comprometer la situación desde el punto de vista mercantil. Pero yo creo que sí es importante, sobre todo algo que es rescatable de esto, es que los médicos deben de familiarizarse con estos productos, en primer lugar. Segundo, que en un momento dado utilicen las diferentes alternativas que estén y que conozcan realmente ellos y que sepan manejar. El problema de muchos de los medicamentos antiobesidad es que hemos escuchado de ellos, pero no sabemos cómo utilizarlos en los pacientes. Tú sabes que muchos de los medicamentos, sobre todo en el caso de los medicamentos que se utilizan en México, hay medicamentos que históricamente tienen más de 50 y 60 años. Y te puedo asegurar que hay médicos que le preguntas, por ejemplo, oye, ¿y este medicamento? Se quedan así. O sea, no realmente no saben qué responderte. Y en un momento dado pudiera ser una alternativa, una opción para esos pacientes, ese tipo de medicamentos. O sea, por eso es algo vital. El detalle es que nosotros constantemente nos estamos retroalimentando de lo que consideramos que es realmente importante por lo que está saliendo en el momento. Pero los que hemos estado en este rollo por algún tiempo, sabemos que hay medicamentos que realmente han sido efectivos durante mucho tiempo, manejándolos adecuadamente. Si no, en un momento dado, el problema de la obesidad sería mucho más complicado de lo que estamos viendo en estos momentos. Hay casos o hay médicos que realmente han manejado sus clínicas de obesidad con 3 o 4 medicamentos e incluso no utilizan de los medicamentos nuevos y han tenido resultados favorables. Por eso te digo la implicación en un momento dado, la importancia de conocerlos adecuadamente. ¿Ok? Raúl, creo que tenemos varias preguntas en el chat. Claro. Si quieres iniciar con ellas para nuestro querido César Ochoa. Claro, Rubén, doctor Ochoa, buenas noches. Es un gusto y un placer oír esta charla tan excelente y tan puntual en relación al abordaje medicamentoso de la obesidad y el impacto que tiene. O sea, y hay una buena cantidad de preguntas aquí que nos están llegando, tanto por el Face como por aquí los chats diversos que tenemos. Pero antes que nada, bueno, dar la bienvenida a todos los colegas que se han conectado. Al momento tenemos 635 colegas que están siguiendo esta charla, así que felicidades, doctor, por la charla y por la convocatoria que tiene. Y bueno, y también darles la bienvenida a todas y a todos que nos siguen, a todas las filiales del colegio a lo largo y ancho del país, a los colegas que se conectan de fuera de nuestro
de nuestro país, siguiendo las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México, y darles la bienvenida a todos a nombre de nuestro presidente, el doctor Rubén Gómez, y del grupo directivo, la doctora García Peña, nuestra secretaria, la doctora Archundia, la doctora Larisa Vázquez, tesorera, y el doctor Buenrostro. Así que en nombre de todos ellos, gracias y bienvenidos todos. Y bueno, una de las preguntas que nos llega es de la doctora Lucía Romero, que pregunta que bueno, en su experiencia, el uso de fentermina combinado con un inhibidor de lipasa y una dieta hipocalórica bien sustentada le está dando buenos resultados. ¿Qué opina usted de esta combinación? Oh, no, definitivamente. O sea, bueno, de antemano, un saludo muy afectuoso para la doctora Lucía. Tengo una amistad muy cercana con ella. Es una colaboradora en algunos aspectos y realmente esto es algo de lo que en un momento dado comentaba previamente, cuando estaba contestándole a Rubén, ¿no? Con un momento dado, situaciones tan básicas como el manejo de fentermina, en este caso de una dieta hipocalórica y algún otro agregado, un inhibidor, nos pueden dar resultados favorables. El detalle es que vamos a lo mismo, ¿no? Mientras en un momento dado realmente realicemos el empate del paciente con ese tipo de productos y sobre todo la dedicación del paciente y el seguimiento, realmente los resultados van a ser realmente favorables. O sea, ese manejo es algo que muchos grupos lo han seguido por mucho tiempo e incluso hay clínicas que manejan pacientes solamente con estos 2 o 3 productos, lo que habla realmente también de la importancia en este caso de las intervenciones desde el punto de vista de modificaciones del estilo de vida y por supuesto de la situación de utilizar una dieta en cierta forma baja en calorías que le va a ayudar al paciente a evitar o en un momento dado a que tenga un incremento de masa visceral en relación a los alimentos. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, además, doctor, hay una pregunta del doctor Natividad Gómez, que es, en su criterio, doctor, si la obesidad es un trastorno conductual o un trastorno metabólico genético. Bueno, esto lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Definitivamente, cuando ustedes observaron esa recopilación de posibles o causas relacionadas o evidencia en un momento dado de etiofisiopatología con obesidad, podemos ver que son múltiples componentes. O sea, si realmente nosotros creyéramos que el problema de obesidad estuviera sujeto a situaciones muy específicas, yo creo que tuviéramos un mejor manejo. Y déjame explicarte algo muy interesante. Recientemente hice una plática donde hice una revisión acerca de las situaciones que están relacionadas con la etiofisiopatología. Y todos sabemos que definitivamente el maestro Ralph de Fronzo habla del famoso octeto. Pero ¿sabes qué? Exactamente. Pero en un momento dado, haciendo una revisión un poquito más detallada, te podría comentar que existen otros factores que también están involucrados y hasta el momento no han sido realmente bien especificados. Regresando a la pregunta, básicamente lo que nosotros vemos es que esta situación, tanto de la obesidad como la diabetes, se complica cada vez más porque estamos viendo diferentes situaciones que se están relacionando. El otro aspecto muy importante relacionado en este caso con obesidad es que definitivamente sí va a ser un trastorno de tipo ¿qué? De tipo conductual. ¿Por qué? Porque obedece realmente a la forma como en un momento los individuos están ¿qué? Como en un momento los individuos están en un momento dado relacionando. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los aspectos más importantes es esa famosa transición nutricional que empezó desde el año 2016, ¿no? Donde podemos ver que prácticamente el cambiar nuestros hábitos alimenticios, y eso ya son cambios de ¿qué? De conducta. Porque si realmente ustedes analizan, yo es algo que le comento mucho a la gente. Muchos de nosotros ya no somos jovencitos, ni mucho menos, pero ustedes recuerdan hace muchos años, cuando nosotros comíamos con la familia, prácticamente la forma como en muchas ocasiones nos llenaban eran comiendo tortillas y tortillas. Y prácticamente, ¿qué es lo que sucedía? No había un incremento de peso tan importante como se ve ahora con las poblaciones actuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son diferentes aspectos, es la situación también de la forma como se han procesado los alimentos en la actualidad. Y definitivamente el aspecto genético es algo que no se puede en un momento descartar de esta enfermedad. Por supuesto, hay entidades muy específicas como el síndrome de Prader-Willis, que es una situación completamente genética, pero sí se ha visto que incluso en poblaciones, lo que se habla en la actualidad, las referencias es que
el componente genético de la obesidad se habla hasta de un 50, un 70% como parte de esto. Y por supuesto, también algunos otros factores. O sea, que realmente la situación de comportamiento, la situación genética, son factores que al final de cuentas no vamos a poder hacer nada al respecto. La situación conductual es porque en lugar de mejorar esos aspectos, realmente vamos para atrás. Pero son situaciones que en un momento dado podríamos mejorar. Sí. Doctor César, también de las redes sociales dos preguntas en una básicamente. Una es, el tratamiento farmacológico como pilar del manejo de la obesidad, ¿hasta qué momento debe continuar? Si eso debe darse permanente, si se considera una enfermedad crónica, o si debe ser por etapas o por periodos de tiempo. Y el otro es en el aspecto de los probióticos, en relación a cuáles serían los indicados o qué tipo de probióticos se recomienda a usted para el manejo de la obesidad. Sí, mira, en este aspecto es una pregunta que tú lo has escuchado, Rubén, Raúl, que es muy común, siempre nos preguntan eso. ¿Cuánto tiempo debes de tratar la obesidad, incluso si el paciente está teniendo respuesta? Primero, es una enfermedad crónica y como toda enfermedad crónica, como es hipertensión, diabetes, son enfermedades que deben de ser tratadas indefinidamente, ¿ok? Ahora bien, en un momento dado, probablemente si lograr realmente respuestas muy favorables, ¿ok? Me refiero que, por ejemplo, vamos a decir algún individuo que tuviera 32, 33 y lo bajaras hasta 25 de índice de masa corporal, probablemente si en un momento dado, dependiendo del tipo de medicamento que estás utilizando, probablemente no tenga que seguir tomando el medicamento indefinidamente, pero pudieras en un momento dado disminuir la cantidad como lo hacemos con algunos medicamentos en relación con hipertensión y diabetes. Pero prácticamente, si tú te pones a pensar, la situación por la que este paciente ha bajado de peso es probablemente porque tuvo un impacto en sus modificaciones de estilo de vida y el medicamento le está ayudando. Ahora, si en un momento dado el paciente bajó de peso solamente por modificaciones de estilo de vida, estamos hablando de una situación completamente diferente. Pero cuando ya está implicada una intervención farmacológica, tú sabes que prácticamente, y si ha habido respuesta favorable, es algo que en el caso de la obesidad debe de mantenerse. Ahora bien, otro aspecto también, ahí es donde les digo yo la importancia de conocer cómo trabajan los medicamentos. Porque, por ejemplo, si en un momento dado tu paciente se ha mantenido, vamos a decir un ejemplo, lo bajas con fentermina y con liraglutida, hasta cifras. Y probablemente el paciente sabe que, doctor, yo creo que ya me siento bien, y esto sí, ¿qué es lo que sucede? Si no lo quieres tratar farmacológicamente, probablemente le puedes dar un saciógeno, como es el caso de un Orlistat, es un medicamento que trabaja en otra área. O sea, esa es la importancia de conocer o cómo en un momento dado asociar los medicamentos y cómo trabajar. Las respuestas más favorables que se han visto es cuando se asocian estos medicamentos. Cuando empiezas con uno, has bajado, pero ves que llegó y se puso plano, entonces sabes que, momento, ya está haciendo su función. No lo voy a quitar, voy a agregar otro y probablemente con esos dos pueda lograr. Ahora, esa es básicamente la forma, como sería la forma ideal de manejar estos pacientes. El detalle es ¿cuál es el problema más importante? Y esto va en repercusión con el manejo. Que esto requiere tiempo, requiere dedicación y, por supuesto, requiere en un momento dado preparación de profesional de la salud y apoyo de otros profesionales de la salud. Eso es lo vital. Segundo, es que en muchas ocasiones, y les voy a comentar algo muy interesante que en algunas pláticas lo he hecho, hay médicos que consideran que el paciente con obesidad es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente recuerden que en muchas ocasiones no vemos resultados favorables inmediatamente. Todo el mundo piensa que esa obesidad que ha acumulado en 20, 30 años la van a bajar en 2 o 3 meses. Es imposible. Incluso la cirugía bariátrica te va a ayudar, pero también va a ser progresivo. Ahora, en el caso de los probióticos, se habla de varias cepas en la actualidad que en un momento dado pudieran tener ya una implicación muy importante. Existen algunas cepas, por ejemplo, que ya en un momento dado ya tienen estudios científicos y estudios que han sido hechos en humanos, que es lo más importante. Muchos estudios se han hecho en diferentes grupos o en otras especies, pero ya hay más estudios en humanos ahora con probióticos y algunas cepas específicas. Una de ellas que yo en lo particular conozco y está disponible en México y he hablado de ella al respecto es el famoso BLP1, que es el medicamento, es un medicamento que está comercializado en México. Ahora bien, perdón, es un suplemento probiótico que está. A lo que me refiero que sí, en estos momentos ya hay más evidencia científica en relación con algunos probióticos y algunos ya disponibles en México
que realmente ayudan a perder de peso en un momento dado, ayudan a que el paciente pueda empezar o pueda en un momento dado coadyuvar a su tratamiento. ¿Ok? Pero igual, el problema de los probióticos es que si los das menos de 8 semanas, no tienes absolutamente ningún resultado. Es un medicamento, es un suplemento que también debe de ser usado indefinidamente, al igual que el resto de los medicamentos para obesidad que estés manejando con tu paciente. ¿Ok? Raúl. Mira, hay una pregunta, doctor Ochoa, Rubén, colegas, muy interesante. Si se puede combinar semaglutida con metformina. Y en ese sentido, si hay una escalera de tratamiento, así como la escalera de dolor, si hay una escalera de tratamiento farmacológico y el timing. O sea, es una pregunta muy interesante que va en este sentido las tres vertientes. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos puede decir en este sentido? Mira, yo en lo personal considero que si fuera para hacer solamente tratamiento de obesidad, probablemente no sería lo ideal. Si solamente fuera el paciente que tuviera obesidad, solamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, en primer lugar, que en un momento dado, metformina es un medicamento que incluso en México está aprobado para ser utilizado con pacientes de obesidad. En Estados Unidos no lo es. Incluso ustedes también, en México también está aprobado para ser utilizado en pacientes con prediabetes. Acá no lo tenemos de esa manera. Si lo utilizamos abajo de la mesa. Ahora, el detalle es que recuerda que metformina realmente la evidencia dice que puede o no puede. O sea, la evidencia no es completamente sustantiva de que te va a bajar el peso el paciente. Ahora bien, la obesidad no se relaciona con resistencia a la insulina. O sea, si el objeto sería ese o glucosa bajar, pues realmente la metformina no le ayudaría en un paciente que tuviera obesidad. Pero si el paciente tuviera diabetes tipo 2, ¿ok? Y tuviera una obesidad importante, no mórbida, pero una obesidad importante, podemos hablar de un 30-33%. Creo que sí pudiera ser una buena, ¿cómo se llama? Una buena, un buen medicamento en estos casos, una buena combinación. No hay ninguna reacción en un momento dado, no hay ninguna contraindicación para que estos medicamentos no se puedan manejar. Pero sí lo que probablemente sería en estos casos, lo que se ha visto, que no se tendría que dar a dosis máximas. Si en un momento dado pudieras manejar lo que es dosis como las que se utilizan en un momento dado para pacientes con prediabetes o algo así, y ya por supuesto la liraglutida ya la pudieras utilizar. Ahora, el detalle es el siguiente también. Recuerda que la liraglutida es un medicamento que la dosis, tanto para diabetes como para obesidad es diferente. Entonces eso sería también una consideración. Por eso en un momento dado, yo en lo personal, utilizaría metformina para en un momento dado poder ayudar a algún otro problema secundario que el paciente tuviera en relación con resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, un paciente diabético, y liraglutida que probablemente me daría los efectos de ¿qué? El efecto de inhibir la saciedad, etcétera, etcétera. Entonces realmente tuviera dos mecanismos importantes, pero que en un momento dado debería de hacer un monitoreo adecuado. Y como te digo, en ese caso, un paciente de diabetes con obesidad probablemente podría ser utilizable. En el caso de un paciente solamente con obesidad, realmente no le veo. Mejor utiliza metformina si realmente el paciente no puede pagar lira o dalenfetamina, si es la única alternativa que tienes. Pero eso sería básicamente en la experiencia clínica lo que considero que sería un poquito más razonable desde el punto de vista etiofisiopatológico para estos pacientes. Muy bien. Ok, César. Y de las últimas preguntas es, Rosalía nos dice que qué opinión tienes sobre el ayuno intermitente en el manejo de la obesidad y qué experiencia tienes al respecto. Bueno, en lo personal, recuerden, yo no soy soy endocrinólogo, pero no soy nutriólogo, que no tengo esa especialidad. Pero el ayuno intermitente es algo que ha tomado un auge muy importante en los últimos años. Tiene indicaciones muy específicas, pero realmente es algo que en un momento dado, en el caso particular del grupo de nosotros, es algo que realmente no lo hemos involucrado en lo que es la situación de pacientes con obesidad. Preferimos otro tipo de, ¿cómo se llama?, de planes nutricionales para los pacientes. Ahora recuerden, uno de los aspectos muy importantes que la gente experta habla en relación al ayuno, porque hay individuos que son expertos en eso, yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos de ellos, como el doctor Samuel Klein, donde hablan acerca de que el ayuno intermitente es algo que nosotros naturalmente todo el tiempo estamos en ayuno intermitente.
Y los médicos es probablemente la profesión que más estamos en ayuno intermitente. ¿Por qué? ¿Qué es ayuno intermitente? Incluso nosotros sabemos que hay culturas que han vivido con ayuno intermitente y tienen cifras muy importantes de obesidad. No vayamos muy lejos. La cultura hindú es una cultura que tiene ayunos importantes y hay un grado de obesidad y diabetes muy importante. Entonces, probablemente eso les puede dar a ustedes en cierta forma una idea, no completamente que convenza, pero que a veces hay algunos procesos que realmente no tienen ninguna implicación en algún tipo de enfermedades. Como te digo, no es lo que manejamos habitualmente para el tipo de paciente con obesidad. Ahora bien, hay grupos que dicen que se puede utilizar, sí se puede utilizar, pero por supuesto no hay que conocer, porque el ayuno intermitente no es nada más poner al paciente en ayuno. Hay ciertas características que van en configuración de cómo se debe de aplicar esto en los pacientes. O sea, realmente es un proceso que requiere conocerlo para poderlo aplicar y no solamente que el paciente va a ayunar y así. Y es la idea que muchas personas tienen. No, pues ayuno, sabes que ayune, que come porciones pequeñas. No es solamente eso. Hay que ver algunos otros aspectos un poquito más importantes en relación con esto. Pero no es lo que manejamos habitualmente, pero algunos grupos dicen que puede ser una alternativa. Bien, Raúl, la última pregunta para César, de las que tengas ahí registradas. Va llegando hace unos minutos en lo que el doctor contestaba esta pregunta también de la doctora Lucía Romero, que si usted considera que el desconocimiento en el manejo farmacológico por parte de los colegas médicos es el principal limitante en el uso de estos medicamentos, de estas nuevas estrategias, o es el factor económico, o los dos. Bueno, definitivamente creo que van de la mano, ¿no? Porque y probablemente ya al principio mencioné algo relacionado en base a la pregunta de la doctora. Definitivamente algunos de los aspectos es que, como les comentaba, el desconocimiento real de cómo trabajan algunos medicamentos a veces nos limita el uso de esto. Vieron que lo planteé claramente. México es el país que más medicamentos tiene para tratar obesidad. Incluso existen medicamentos en México que están completamente prohibidos en el resto del mundo. Y en México se siguen utilizando desde hace 50, 60 años, se han dado resultados muy favorables. Yo creo que algo que sería en un momento dado importante para el público, la gente que maneja pacientes con obesidad, es familiarizarse con cada uno de los medicamentos que realmente existe evidencia, hay disponibilidad, y utilizarlo en los pacientes para realmente ver cuál es la respuesta. Ya hay información al respecto de todo esto. Ahora bien, el costo definitivamente, ¿no? El costo es como yo les dije, para mí es que es más importante. ¿Y por qué ustedes creen que el 80% de los médicos en Estados Unidos utilizan fentermina? Ustedes miran, oye, pero en Estados Unidos hay dinero. Sí hay dinero, pero tristemente la mayoría de los medicamentos aprobados para obesidad son medicamentos que no están cubiertos por los seguros médicos. Entonces prácticamente el paciente tiene que pagar un importe de ese producto. Y hay muchos de ustedes que están familiarizados con la medicina de Estados Unidos y saben que los medicamentos, realmente ese tipo de medicamentos. Incluso pasa lo mismo con medicamentos de... Ahora, el detalle entonces, ¿qué sucede? Que para los médicos, ¿qué es más importante? Que el medicamento tenga lo que se dice una compliance con el medicamento, o que use el medicamento y lo abandone. Si en un momento dado sé que fentermina es un medicamento que va a estar utilizando, lo va a pagar sin ningún problema, como pasa con metformina. Por esa razón, en la situación del costo es muy importante. Ahora bien, sí hay diferentes aspectos para poder utilizar medicamentos como Lira, como Sema, pero realmente la situación en algunos aspectos, como les digo, nos limita. Pero como lo mencionabas, Raúl, es importantísimo que los médicos realmente conozcan los medicamentos. No solamente es fentermina, no solamente es clobenzored, no solamente es mansidol, no solamente es anfepremona, no solamente es liraglutida, no solamente es Sema. Por favor, familiarícese con ellos, utilícenos a sus pacientes y de esa forma realmente van a ver o van a poder tener la oportunidad de manejar más adecuadamente a sus pacientes y por supuesto el apoyo de un nutriólogo va a ser vital en este tipo y también de un psicólogo en algunos casos va a ser vital. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Bien, César, pues muchísimas gracias por tu excelente presentación. Seguramente nos estaremos viendo en los eventos académicos que tenemos programados en el Colegio de Medicina Interna, tanto el curso internacional como el Congreso Nacional.
Comentarte que tenemos más de 650 asistentes a tu sesión. En redes sociales, 60 en promedio, con colegas de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y obviamente de nuestro país. Le mandamos un abrazo e invitamos a nuestros colegiados a seguir inscribiéndose con el paquete anualidad y poder tener esta póliza jurídica de manera Raúl, no sé si quieras comentar algo más y dejamos a nuestro querido César que cierre la sesión. Muy bien, pues gracias Rubén por darme la palabra. Doctor Ochoa, muchas gracias por esta charla muy interesante y que causó gran expectativa. Ya ve usted el número de colegas que se han conectado a la misma. Y bueno, también reiterar la invitación a todas y a todos nuestros colegiados y no colegiados que siguen estas sesiones para que vean, para que ya vayan consultando los preprogramas tanto del curso internacional como del Congreso Nacional que ya están en la página de nuestro colegio e invitarlos a la sesión de la siguiente semana, la primera sesión mensual ordinaria que va a versar sobre hepatitis C y va a ser impartida por un experto, el doctor José Luis Pérez, que es el jefe de la clínica de hígado del Hospital General de México, Eduardo Licea. Y como bien decía nuestro presidente, doctor Ochoa, si nos hace el honor de cerrar la sesión. No, muchas gracias. Bueno, de antemano es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre disfruto mucho estas pláticas, estas charlas y la intención nuestra es básicamente educar a todos y cada uno de los profesionales de la salud que atienden ese tipo de eventos. Agradezco realmente a los más de 600 personas que están, más de 600 profesionales que están enlazados con nosotros. Eso habla realmente, no de mí, sino del interés de un tema específico que realmente es de vital importancia. Y como lo reiteré en mi última diapositiva, ¿no? Yo creo que tristemente la obesidad fue uno de los problemas que causó mucho más mortalidad en relación con los pacientes que se infectaron con COVID. Entonces, realmente son problemas que debemos de abordar y debemos de manejarlos adecuadamente y conocer realmente cómo se comportan. Un honor, doctor Raúl, siempre es un placer. Doctor Rubén, agradezco la invitación y ustedes saben el respeto y la admiración que tengo por el Colegio de Medicina Interna de México y siempre es un placer colaborar con ustedes dentro de lo que podamos académicamente. Un honor realmente. Pues muchas gracias a todos, estimados colegas, y muy buenas noches, y los esperamos en la siguiente sesión del próximo miércoles con un tema interesante que versa sobre actualidades en tratamiento de hepatitis C. Buenas noches. Buenas noches.